Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Sáez, soy el jefe de la Unidad de Conservación y Biodiversidad en el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. En el marco del mes del mar, quisimos hacer un segundo webinar para el mes de mayo, para cerrar las actividades que ha hecho el servicio. Principalmente este mes estuvimos enfocados a chicos de enseñanza básica, se hicieron charlas en todo el país, con una presentación sobre las labores del servicio relacionadas con conservación y protección de los recursos marinos. Particularmente ahora tenemos este webinar de cierre, en el cual ustedes han sido cordialmente invitados, y vamos a partir con, perdón, antes de presentar a nuestra primera expositora, les quiero comentar que este webinar está siendo grabado, va a quedar disponible también para que ustedes lo puedan ver nuevamente o reenviar si lo estiman necesario a partir del miércoles de la próxima semana, y se lo vamos a notificar a su correo electrónico. Y también vamos a utilizar la modalidad de preguntas al aire, solamente dos preguntas que se hagan a través del chat. Los micrófonos van a estar silenciados. Así que espero que entiendan que por razones de tiempo nunca podemos leer todas las preguntas que nos hacen. Sin embargo, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo esta vez. Así que los vamos a dejar con nuestra primera charla, que se llama Navegantes Milenarias, Conservación de Tortugas Marinas en Uruguay. Esta charla está a cargo de la doctora en biodiversidad Gabriela Vélez Rubio, quien actualmente es coordinadora científica de la ONG Carumbé. Es docente asistente del Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República de Uruguay, y lleva más de 10 años de experiencia trabajando principalmente con tortugas marinas, y actualmente ella es miembro del grupo de especialistas de tortugas marinas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Por favor, Gabriela, todo suyo el micrófono y la pantalla para usted. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, a Ricardo, a Marta y al resto del equipo por la invitación. Es la verdad que un honor estar participando del mes del mar de Chile, que recién este año, y ahora que Ricardo me comentó, me enteré que en Chile el mes del mar es en mayo, y que se viene el mes del mar en el resto del mundo, que es en junio, así que ustedes ahí adelantados al mes del mar. Bueno, veo algunas caras conocidas, chilenas y de otros lugares, así que muchísimas gracias a los que están asistiendo. Nada, como ya dijo Ricardo, las preguntas háganlas por el chat, yo luego no tengo problema en responder sus consultas, o si no da tiempo después también me pueden contactar posteriormente. Bueno, voy a pasar a compartir. Un segundito. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, yo hoy le traje este título que para mí es, y para Carumbé, ¿no? Es algo que caracteriza, ¿no?, a las tortugas, y que el navegante milenario fue parte de un documental de los inicios de Carumbé, y un título que es bien usado a lo largo de las presentaciones que nosotros hacemos generalmente. Entonces, nada, en la charla voy a abordar primero de forma muy rápida qué es Carumbé, esta organización de la que yo formo parte. Después voy a pasar ya a entrar en detalle a hablar sobre las tortugas marinas que tenemos acá en Uruguay. Después les hablaré un poquito de cómo trabajamos con tortugas marinas en áreas de alimentación. Y por último entraré en las 3 especies principales que encontramos en aguas de nuestro país y las amenazas a las que se enfrentan. Entonces, antes que nada, sí, para ubicarnos bien en dónde estamos, ahí tienen marcado Uruguay, en América del Sur. Somos los más chiquitos con salida al mar. Esto sobre todo lo quería traer sobre todo comparándolo con Chile, ¿no? Que ustedes son un país que es mar, está totalmente enfocado al mar, con más de 8.000 kilómetros de costa. Ahí tenemos Uruguay con 700
kilómetros nada más, y entre dos países gigantes como son Brasil y Argentina. En la imagen de aquí abajo yo les traje donde tenemos los dos centros en los que trabajamos con Carumbé. Si bien trabajamos en toda la costa, tendríamos un centro de rehabilitación en Montevideo, en la capital, y otro acá en la zona en el departamento de Rocha, en la Coronilla, que es bien cerquita de la frontera con Brasil. ¿Ah? Pero nosotros trabajaríamos en toda la costa, toda la zona de influencia del estuario del Río de la Plata y una zona que es bien de influencia atlántica. Bien, esto es para que ubiquemos bien de la zona en la que voy a estar hablando. Entonces, la ONG Carumbé es una organización no gubernamental o asociación civil fundada en el año 99. Si vieron, yo puse al principio 20 años, desde hace un par de años ya pasamos la veintena. Y es un grupo multidisciplinario de biólogos, oceanógrafos, veterinarios, maestros, investigadores o estudiantes o gente que quiere dedicar su tiempo a la conservación. En concreto, nosotros trabajamos más con tortugas marinas, pero en verdad nuestra misión sería proteger la biodiversidad marina en peligro y los hábitats, promoviendo el desarrollo sustentable de las comunidades costeras. Entonces, los tres ejes en los que trabaja Carumbé serían la investigación, la educación y la rehabilitación de animales, y con esos tres buscamos la conservación de las tortugas marinas y sus hábitats. Carumbé en los primeros años se dedicó, sobre todo entre el año 99 y 2003, a empezar a conocer qué se sabía de tortugas marinas en Uruguay, porque en Uruguay no sé, había algunos registros, había algunas, si ven acá, imágenes en los museos, pero no había investigadores dedicados exclusivamente a trabajar con tortugas, sino que empezaba a ser algo nuevo. Mucha gente era, no, acá no hay tortugas, y bueno, ahí se empezó a trabajar con algunos proyectos, con entrevistas a los pescadores, ¿no? Que son los que al fin y al cabo tienen más interacción con los animales del mar, y con las comunidades locales. Como les decía, estos serían los dos lugares, los dos centros que nosotros tenemos. El de la izquierda sería la base científica Cerro Verde, como les decía, en el departamento de Rocha, en el balneario de la Coronilla, muy cerca, a 24 kilómetros de la frontera con Brasil, y el centro de rehabilitación que está en Montevideo. Esa es una imagen de las 5 especies de tortugas marinas que tenemos en Uruguay. El tamaño es proporcional al tamaño de los adultos de las tortugas. Tendríamos la tortuga 7 quillas, que después voy a entrar más en detalle en todas, la tortuga cabezona, pueden tener diferentes nombres, creo que en Chile es laúd, el nombre que tiene esta tortuga cabezona, boba, tortuga verde, tortuga carey y tortuga olivácea o oliva. Estas serían las 5 que están registradas para Uruguay. Entonces, si pensamos, ¿no? Las tortugas marinas, que son animales que pasan toda su vida en el mar, este sería un ciclo de vida general de las tortugas, que si bien ellas pasan todo su tiempo, toda su vida en el mar, tienen un momento en que las hembras salen a la playa a anidar, a poner los huevos. Entonces este sería el único momento en el que las hembras salen fuera del agua. En el lugar en el que estaríamos en Uruguay sería en esta fase ya nerítica, es decir, la hembra sale, pone los huevos, se va, los huevos eclosionan, las crías salen a una fase oceánica, es decir, una fase lejos de aguas afuera, que se denominaba antes años perdidos, y después los juveniles, ya a un tamaño más grande, irían a esas zonas neríticas o costeras de alimentación y desarrollo como en las que estamos en Uruguay. Y después ya cuando van creciendo, son adultos, volverían a las zonas de anidación para tener el apareamiento y ahí ya pondrían los huevos. Esto es un ciclo general. Después, cada especie puede tener variaciones. Incluso hay especies que
tienen variación según la población con la que estemos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en Uruguay, ¿no? A mí me gusta empezar por lo que no vamos a encontrar, que sería esto. No tenemos playas de anidación, o sea, no vamos a encontrar una tortuga hembra adulta saliendo a desovar a la playa, ni vamos a ver cópulas en el agua. Por ahora. ¿Ah? Actualmente no. Entonces esto no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar, por tanto, huevos ni nidos, ni crías en la playa, ¿tá? Como otras zonas que son zonas de anidación. Uruguay sería una zona de alimentación exclusivamente. Entonces, lo que es común ver acá en Uruguay son las tortugas en el mar, en el agua. Es decir, las tortugas no salen en ningún momento a la playa. Solamente salen cuando están o enfermas o tienen algún problema o porque están muertas. ¿Ah? Entonces acá tendríamos la tortuga verde, la tortuga siete quillas o tortuga laúd y la tortuga cabezona. Para que se haga una idea, la playa de anidación más cercana, que está en Uruguay, acá estaría Uruguay, está ya en Brasil a unos 2.000 kilómetros de distancia. O sea, estamos bastante lejos de las zonas de anidación. En Uruguay, estas 5 especies de tortugas marinas están dentro de la lista roja de anfibios y reptiles de Uruguay, o sea, tienen protección a nivel nacional e internacional. En Chile creo que es exactamente igual, en casi todos los países son animales que están totalmente protegidos por leyes nacionales y por leyes internacionales. Y bueno, ya entrando un poco en materia, si bien esas son las 3 especies que yo les dije que vamos a encontrar en Uruguay, estas fotos con gente, yo se las puse acá para que vieran los tamaños comunes de cada una de las especies. Es decir, la tortuga verde que encontramos en Uruguay son individuos juveniles, más o menos de ese tamaño. Largo curvo de caparazón de unos 40-45 centímetros. Cuando hablamos de tamaños de tortugas, siempre nos vamos a referir al largo del caparazón. Entonces, si yo digo una tortuga de 1,5 metros, no estoy contando ni la cabeza ni la cola. ¿Ah? Digo porque seguramente me van a escuchar decir una talla y yo siempre me voy a referir al caparazón. Entonces, tortuga verde, individuos pequeños, juveniles, recién reclutados, que recién llegaron de ese ambiente oceánico. Y tortugas siete quillas y cabezona, que son ya individuos juveniles, tardíos o adultos, ¿tá? Que vienen a comer en los momentos que no están, por ejemplo, reproduciéndose. Bien, después vamos a entrar un poquito en detalle. Entonces, si volvemos al ciclo que pusimos anteriormente, tendríamos la tortuga verde, serían juveniles que recién vinieron de la fase oceánica, que es la recién llegadas a la zona costera, y para la tortuga cabezona y tortuga siete quillas tendríamos esos individuos que ya son machos, o sea, machos y hembras adultos o casi adultos, que retornarían a esta zona a alimentarse. Entonces tenemos estas 3 tortugas en estos diferentes estadios de vida. Bien, y ya entrando en detalle en cómo trabajamos, ¿no? En las áreas de alimentación, porque si quizá alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir a zonas de anidación de tortugas marinas, que la tortuga sale a la tierra. Entonces nosotros tenemos mucha más facilidad para poder estudiarla, por ejemplo, ¿no? La tortuga sale, yo la puedo medir, la puedo marcar, puedo trabajar con los huevos. Pero en zonas exclusivamente de alimentación, las tortugas siempre están en el agua. Entonces, ¿cómo nos acercamos, ¿no? A estudiarlas si ellas no salen? Bueno, entonces, nosotros trabajamos en estos 4 aspectos, que sería el estudio de los varamientos, es decir, el estudio de aquellas tortugas enfermas o muertas que llegan a la playa, monitoreo de la captura incidental por pesquerías, que si bien las tortugas no son objeto de pesca,
puede ser que queden en diferentes artes de pesca. Entonces el trabajo con los pescadores es algo bien interesante para entender, ¿no?, el comportamiento de estos animales. Avistamientos desde punto fijo, por ejemplo, esto es una de nuestras zonas de avistamiento común, que es el Cerro Verde, y además nosotros también hacemos una captura dirigida, una captura científica en ciertas zonas para capturar esos individuos de tortuga verde pequeños. Esta captura se realiza para hacer estudios poblacionales, en los cuales se toman medidas, se marca el animal y se libera en el mismo día. Y entrando un poquito en detalle en cada uno, tendríamos los varamientos, que lo que tenemos es una red de rescate y varamientos de tortugas marinas del Uruguay, que se creó entre el año 99 y 2001, es coordinada por nuestra organización. Ninguno de los que coordinamos esta red somos asalariados ni recibimos ningún salario, sino que hacemos esta actividad gracias a los aportes y los registros de instituciones públicas que ayudan, vecinos, turistas o gente que decide colaborar. Lo coordinamos por unas líneas de celular, Facebook y WhatsApp, que por suerte en esta era en la que estamos es todo mucho más fácil, porque antes, al principio, el año 99, era, ay, el verano pasado saqué una foto a una tortuga, te la voy a mandar por carta, porque imprimí las fotos, no, revelé el carret de ayer. Entonces ahora imagínense la diferencia, ¿no?, de estar con el celular y que te manden en ese mismo instante la foto de la tortuga. Trabajamos desde el inicio, Carumbé trabajó muchísimo con los pescadores, tanto artesanales, industriales y deportivos, hicieron encuestas, hubo observadores a bordo, y también se liberaron tortugas con ellos. Entonces sigue habiendo, si bien ahora no tenemos un proyecto concreto con los pescadores, son gente con la que tenemos muchísimo vínculo, sobre todo con pescadores artesanales e industriales. Los avistamientos que yo les decía desde punto fijo, creo que esto es uno de los lugares para contabilizar los individuos y analizar comportamiento. Y la captura científica, que es la que yo me refería anteriormente, que se realiza con unas redes, es una especie de red de enmalle de un solo paño, que es una red especial para trabajar con tortugas, siempre con gente adentro del agua, nunca se quedan caladas durante largo tiempo, o bien en zonas de visibilidad mediante buceo ligero. Uruguay tiene un gran problema, no es un gran problema, tiene una característica que el agua es oscura la mayor parte del tiempo, entonces, para que se hagan una idea, nosotros en los 3 meses de verano podremos tener unos 10 días, 12 días de visibilidad de 1 metro, 1,5 metros. Si hay algún aficionado al buceo ahí en Chile, estaría tirando de los pelos de tener 1 metro de visibilidad solamente 10 días en 3 meses, pero es algo normal. Esta foto de acá abajo a la derecha es algo excepcional en nuestra zona, de ahí que usemos este tipo de redes. Y por último, todo el trabajo de rehabilitación de tortugas marinas, que son aquellas tortugas que llegan varadas, enfermas, con algún tipo de problema. Normalmente tenemos tortugas verdes, juveniles, pero tuvimos algún paciente como Bárbara, que es esta tortuga de 7 quillas que apareció en 2011, que por suerte pudo ser liberada al medio de nuevo. Este sería el centro que tenemos en La Coronilla, que es un centro que trabajamos solamente en verano. Y este sería el Hospital de Tortugas en Montevideo. Esta es nuestra veterinaria responsable, la doctora Virginia Ferrando. Y bueno, también amputaciones. Si no recuerdo mal, no, esta es Vicky, pero por ejemplo tuvimos algunas de las operaciones que hicimos, tuvimos el acompañamiento de Rocío Álvarez, que es una veterinaria chilena que trabaja con tortugas hace muchos años, que muchos de ustedes la deben conocer, que también estuvo en 2006 con nosotros y siempre viene a dar una mano. Y bueno, en este centro de rehabilitación funciona durante todo el año. Está dentro del zoológico de Villa Dolores,
porque nos cedieron un espacio ahí, pero no dependemos del zoológico, sino somos totalmente independientes. Y ahora, entrando en detalle en esas 3 especies que son más comunes en la costa de Uruguay, voy a ir entrando un poquito en su biología, en lo que se alimentan y las amenazas principales a las que se enfrentan, ¿no? Esta sería la tortuga verde. Como yo les decía, el tamaño medio es de unos 40 centímetros de caparazón. ¿Ah? Siempre cuando estoy hablando de una medida me estoy refiriendo al caparazón. Esta tortuga también la tienen en Chile. En Chile tienen tortuga verde y tortuga negra, que es un poquito diferente, son animales más grandes, pero también la tienen allá. El alimento principal de esta especie son las macroalgas, lechuga de mar, ¿no? El género Ulva, Gratelopia, Pterocladiela. Y lo interesante de esta tortuga es que cuando llega a Uruguay, que suele tener tamaños de menos de 40-45 centímetros, ella tiene una dieta que es bien de carnívoras, depreda sobre organismos gelatinosos, tipo medusas o salpas, y una vez que se acerca a la costa, ella empieza a cambiar su dieta hasta volverse prácticamente herbívora. Entonces es un periodo bien interesante de un cambio, se denomina un cambio ontogenético en la dieta, es decir, según va creciendo, va cambiando de lo que se alimenta. Las tortugas verdes que tenemos en Uruguay, tenemos lo que se denomina una agregación, no tenemos una población, porque tenemos individuos provenientes de todas estas áreas de anidación, principalmente de Isla Ascensión, que es esta isla que está acá en mitad del Océano Atlántico, es una isla de soberanía británica, que está acá en el medio, que está a 5.000 kilómetros de distancia. Entonces, la mayoría de las tortugas, por estudios genéticos, sabemos que vienen de este lugar, pero recibimos de todos estos puntitos negros que tenemos acá. ¿Y qué sabemos? Gracias a los varamientos, lo que conocemos es que la ocupación de las aguas, el uso de las aguas costeras de Uruguay por esta especie se realiza principalmente en los meses de verano y otoño. Estos son unos mapas de varamientos, es decir, cuando la tortuga salen a la playa enfermas o muertas, de cómo podemos, si lo ven, los puntos más grandes son más individuos varados. Vieron que según van pasando los meses, vamos teniendo, sobre todo en el verano, un mayor número de tortugas en la zona del departamento de Rocha, pero están presentes todo el año. Estos son unos mapas que no voy a entrar en detalle, son mapas que tenemos gracias a que se marcaron tortugas con transmisores satelitales, como este es un transmisor bastante grande, es muy viejito, ahora son mucho más pequeños. Y gracias a estos transmisores podemos obtener este tipo de mapas en los que nos permite ver cómo las tortugas hacen uso de las aguas de toda esta zona. Estos son de un trabajo hecho por colegas de Argentina, por Vicky González Carman, en lo que vemos cómo en el verano hacen uso de toda la costa de Buenos Aires y del Río de la Plata, en el otoño también, y vemos cómo cuando ya se empieza a enfriar el agua, ellas se van yendo hacia Brasil. Acá podemos ver, capaz que no se aprecia muy bien, pero sería algo similar, porque la tortuga verde suele tener un comportamiento migratorio estacional, es decir, baja la temperatura, me voy aguas hacia el norte, sube la temperatura, empiezo a ir más al sur. Si bien hemos detectado algunas que se quedan todo el año, la mayoría haría esta migración estacional buscando las aguas cálidas. Y ya pasando a las amenazas, para esta especie, principalmente, el mayor problema que tenemos ahora es la ingesta de plástico. Esta es una tortuga sana, capturada con nosotros, que una vez que la sacamos del agua, estaba defecando una bolsa de plástico. Disculpen si a alguien le resultan un poco impactantes las imágenes, intenté poner cosas que no fueran muy impactantes, pero
perdón. Esta es una tortuga que se ahogó porque se comió esta bolsa. Estas son unas bolsas que se usan en la construcción. No sé si hay algo similar en Chile, que son blancas, muy grandes y que se van deshaciendo de a poquito, y ella la empezó a comer y se ahogó. Entonces es la ingesta y también la interacción, ¿no?, con estos residuos. Líneas de pesca perdidas de los pescadores deportivos. Hay zonas en las que se suelen quedar enganchadas en las rocas, y bueno, la tortuga está comiendo las algas que están en la roca y puede quedar enganchada. Y el gran problema de las redes perdidas. O sea, una red que está vigilada es una cosa, una red que se perdió en algún momento por una tormenta y demás es un problema para muchos animales, no solo para las tortugas. Acá en Sivena hay muchos peces también que quedaron muertos con estas. Lo pueden encontrar como redes perdidas, redes fantasmas o ghost nets en inglés. Y acá simplemente para algunos números, no quiero que entren en detalle, estos son trabajos en los que nosotros evaluamos la ingesta de residuos sólidos por las tortugas, y lo que fuimos viendo es que la proporción de residuos sólidos en la dieta fue creciendo, ¿no? Actualmente estamos en torno a que entre el 70 y el 80% de las tortugas que aparecen muertas o heridas que mueren en Uruguay tenían presencia de plástico. Y este de acá abajo es un trabajo bien interesante porque fue con tortugas sanas que se mantuvieron unos días en pileta, y de esas tortugas el 76% tenía presencia de plástico. O sea que eso es lo que nos está dando una idea, que no solo las tortugas muy enfermas o con problemas de salud muy graves tienen plástico, sino que también las tortugas sanas o tortugas que están alimentándose comúnmente también tienen presencia de residuos. Si bien puede ser que no sea la causa de muerte, sí que vemos que la presencia es algo habitual. Ahora mismo hay una tesis de doctorado del colega Daniel González, que está realizándola en Australia, que esperamos que traiga más luz sobre la interacción de las tortugas con los residuos sólidos. A modo de ejemplos, es un trabajo también de Vicky González, en el que ella lo que hizo fue superponer estos puntos negros, son parches de basura en el Río de la Plata, y lo que está abajo son zonas de uso de tortuga verde. Entonces las zonas más oscuras sería donde están las tortugas durante más tiempo. Entonces si ven, esto es alrededor de Montevideo, por ejemplo, si ven, están en contacto, es decir, la tortuga está en contacto con zonas de acumulación de residuos en superficie. Entonces son zonas de alto riesgo, digamos, para esta especie de tortuga y otros animales. Además del plástico y de los residuos en general, otro de los problemas son la hipotermia, que es algo que se da acá en Uruguay. Yo les comentaba que esta tortuga se va cuando hace frío para Brasil, pero no todas son tan listas y se van a Brasil cuando hace frío, algunas deciden quedarse. Y en 2012, por ejemplo, tuvimos un varamiento de 90 individuos vivos que salieron por frío, por un shock térmico. Es decir, bajó la temperatura mucho, que es lo que vamos a ver en estos mapas. La temperatura, esta gráfica lo que me indica son la temperatura ambiente y la temperatura del mar, bajó muy bruscamente y la tortuga no pudo soportar ese cambio brusco de temperatura y la hizo varar. Esto está muy relacionado con lo que es el cambio climático, que si bien la temperatura media está subiendo, los cambios bruscos o drásticos de temperatura, tanto subidas y bajadas, son muy comunes también. Entonces, parecen que no tiene lógica, si la temperatura del mar está subiendo, ¿por qué las tortugas se mueren de frío, ¿no? Pero está todo relacionado. Otra de las amenazas principales que tenemos es la interacción con este caracol. Este caracol se llama rapana venosa, es un caracol invasor del Río de la Plata. Es un depredador de mejillones, pero utiliza la tortuga verde. Le encanta subirse arriba de la tortuga, entonces le da mucho peso y la tortuga no puede controlar la flotación y sale varada a la costa. Estamos hablando que una tortuga de ese tamaño está entre los 5 o 6 kilos, y fácil es que tenga 2,5 kilos, 3 de caracoles en el caparazón.
Entonces, imagínense los problemas para el movimiento, ¿no?, que le supone llevar todos estos caracoles. Esto es bien interesante porque ahora con otros colegas de acá de la universidad y con gente de Brasil, estamos viendo que la tortuga además puede estar siendo un vector de dispersión de este caracol invasor, porque este caracol invadió el Río de la Plata, que serían estos puntos verdes, pero ya hay registros hasta el sur de Brasil. Entonces, además de causarle un daño a la tortuga, podría llegar a ser la tortuga la que esté dispersando el caracol. Así que es una interacción bastante interesante, ¿no?, de animal 100% protegido como la tortuga con una especie invasora y cómo interactúan uno con el otro. Otro problema son el dragado de los puertos, por ejemplo. Esto ocurrió en el puerto de La Paloma, que es este puerto que está acá. Es un puerto muy chico, creo que no lo comparen con ningún puerto chileno que conozcan, porque es muy pequeño, pero hay que dragarlo habitualmente. Y este es un problema que tuvimos en 2012, una vez que la draga se fue, no hay más problema. La tortuga verde suele estar mucho tiempo en el fondo, entonces el caño que succiona la arena causó estas fracturas de caparazón. Y por último, la presencia de fibropapiloma, que es este tumor que está asociado a la degradación ambiental del agua. Cuando la calidad ambiental del agua es muy baja, este tumor puede estar favorecido. Y es externo, pero lo que ocurre es que le crecen los tejidos blandos a la tortuga, principalmente en los ojos y las aletas. La tortuga es un depredador visual, entonces si pierde los ojos y pierde las aletas, que es con lo que ya se vive, terminan muriéndose porque no puede nadar y no puede capturar el alimento, ¿no? Si bien en Uruguay teníamos un índice en un 5, más o menos el 5% de los individuos registrados, en 2018 bajamos al 1%, está bajando la incidencia. Uruguay sería el país de la zona del Atlántico en la que está registrado este tumor es el punto más al sur en el que está registrado esta dolencia. Y, perdón, le dije que era el último, pero no, me quedaría la interacción con pesquerías, que es algo también que ocurre, principalmente con pesca artesanal. Estos serían un trabajo bien interesante de la compañera Cecilia Lezama, que ella lo que observó es que los puntos más grandes son interacción de la pesca con tortugas, que habitualmente esta pesquería, la tortuga está viva cuando el pescador la saca de la red. El mayor número de capturas ocurre cuando las redes están más próximas a la costa y cuando están más tiempo caladas las redes. Entonces esos dos factores serían los que hacen que se capture mayor número de tortugas. Bien, y ya dejando la tortuga verde, entraríamos en la tortuga cabezona, que como decía, tenemos individuos juveniles tardíos o adultos, es decir, tamaños de más de 70 centímetros de caparazón, o sea, animales que sobrepasan los 70 centímetros de caparazón. La dieta principal de esta tortuga son los cangrejos y los caracoles, si bien cuando están en una fase más oceánica se alimentan más de organismos gelatinosos que están en la columna de agua, cuando están en la zona costera son depredadores de gasterópodos, cangrejos y demás, principalmente del cangrejo araña y el cangrejo ermitaño que tienen acá. Esta es una tesis de maestría de una estudiante chilena de la Universidad Andrés Bello que estuvo trabajando con nosotros acá en Uruguay, de Marcela. ¿De dónde viene, no? La tortuga cabezona que tenemos acá provienen exclusivamente de las colonias anidadoras de Brasil, es decir, de unos 2.000 kilómetros de distancia, siendo la zona en Bahía, Praia do Forte, la principal zona de anidación, ¿no?, que hay en Brasil, que sería esta zona que tienen acá.
Los mismos mapas que nos dicen los varamientos, ¿no? Nos hablan también de en qué momentos está la tortuga cabezona en Uruguay. Bueno, por lo que vemos es que está presente todo el año, pero en el invierno son súper escasas. Entonces es un animal que en cuanto baja la temperatura se estaría yendo a aguas más cálidas. Igual que antes, estos mapas son también porque le colocamos un transmisor a las tortugas y vemos por dónde se desplazan. Si ven, usan toda la zona más de agua, zona oceánica de Uruguay, sur de Brasil y Argentina. Y también si vemos a lo largo de las estaciones, el uso del Río de la Plata, tanto de aguas de Uruguay y Argentina, es muy, muy notorio. Las principales amenazas que tiene esta especie es la interacción con pesca, que sería el arrastre costero que ocurre acá en la zona del estuario, que captura principalmente esta especie. Acá se hace un trabajo muy, muy cercano con los pescadores, y después la pesca de palangre, que en Uruguay ahora actualmente no hay más flota de palangre pelágico, pero la flota brasileña y argentina todavía sigue interactuando mucho con esta especie. Además, también la interacción con residuos sólidos, más que por ingesta, por quedar enganchadas, y también los choques con embarcaciones. Si bien en Uruguay no hay muchas embarcaciones de recreo ni muchos barcos, en la zona sobre todo de Punta del Este, en Maldonado, que capaz que alguno conoce esa zona, una zona muy turística, sí que es común encontrar este tipo de lesiones, ¿no?, en las tortugas. Y en gesta tenemos algunos reportes, principalmente en tortugas de pequeño tamaño de esta especie, pero no es muy común que se haya encontrado plástico en esta especie. Y por último paso a la tortuga más grande, que sería la tortuga 7 quillas o tortuga laúd. Esa es la tortuga más grande del mundo. Estamos hablando de una media de 1,40 m solo del largo de caparazón. Entonces ya habría que sumarle la cabeza. Imagínense el tamaño que tiene esta especie, ¿no? Las tortugas que tenemos acá son tortugas juveniles, casi adultas o adultas, y principalmente la agregación que hay acá provendría de playas de anidación de África, en concreto de Gabón principalmente, Ghana y Guinea Ecuatorial. Es decir, las tortugas nacerían en esta zona de África y vendrían para el sur de Brasil, Uruguay y Argentina a alimentarse principalmente al estuario del Río de la Plata, ¿no? Cuando ellas tienen que anidar o reproducirse, volverían a estas zonas de África, o sea, cruzan totalmente el Atlántico entre la zona de anidación y la zona de alimentación. Y los varamientos nos dicen algo similar a la tortuga cabezona, pero esta tortuga en invierno es muy, muy raro encontrarla, principalmente en el otoño, sobre todo en la zona del estuario. Esta agregación, que estén en esta zona del estuario, se debe a que esta tortuga se alimenta única y exclusivamente de organismos gelatinosos, como son las medusas, las aguavivas o las salpas. Entonces usa mucho esta zona del estuario, de zonas de aguas poco profundas, donde se generan grandes agregaciones de todos estos organismos gelatinosos. Acá simplemente les traje, estos son unos a modo de ejemplo, que son algunos trabajos que se realizaron también con tortugas marcadas con transmisores satelitales acá en África, y se vieron algunas como iban hacia el sur de África y otras cruzaron totalmente el Atlántico para venir a esta zona de enfrente, ¿no? en aguas jurisdiccionales de Uruguay, ¿no? Y hay un ejemplo de una tortuga que fue marcada en Benín, en África, en 2004, y fue recapturada en un barco en el Río de la Plata en 2009. Entonces ahí, bueno, se ve que es
que es una migración que se mantiene a lo largo del tiempo y que es muy común que ellas vayan y vengan entre África y Uruguay. ¿Qué problemas tienen? Bueno, principalmente la interacción con pesquería, tanto arrastre como palangre pelágico. También interacciona mucho con las redes de malle costero. Esta es una tortuga que se consiguió liberar. Se suelen, sobre todo en las redes artesanales, se suelen liberar con ayuda, pero imagínense acá una chalana de pescador artesanal que puede tener 3 metros y medio de largo, que le quede un animal que mide casi 2 metros o más de 2 metros y que pesa más de 400 kilos. Imagínense para manejar con 1 o 2 marineros ese animal, ¿no? Que obviamente no lo quieren capturar. Y algo que es muy común en la zona también ahí de Punta del Este, como decía, de Maldonado, es el choque con embarcaciones de gran porte. Esto es algo común que puede pasar también en algunos momentos del año. Y nada, ya finalizando, les quería comentar que nosotros trabajamos con un grupo de voluntarios. Tenemos un voluntariado en la Coronilla, en este centro que les decía que estaba muy cerca de la frontera con Brasil, entre noviembre y abril, que el año pasado no funcionó. O sea, funcionó, pero no pudo venir gente de afuera. Esperemos que para la temporada 21-22 pueda entrar gente de afuera, pero vinieron muchísimos chilenos. Todos los años recibimos estudiantes o personas interesadas en la conservación de tortugas marinas. Después tenemos en Montevideo, estamos durante todo el año, y tenemos la red de varamientos también con la que colabora muchísima gente a lo largo de todo el año. Realizamos 2 cursos, un curso de investigación y conservación de tortugas marinas, que esperemos volver a poder dictarlo. Creo que hay gente que está asistiendo a la charla que estuvo en uno de estos cursos que nosotros hacemos, que son intensivos, y un curso de rehabilitación que hacemos más durante el invierno en Montevideo. Y nada, también simplemente para que sepan que también trabajamos con tortugas de agua dulce y terrestres. Tenemos un refugio que trabajamos muy en conjunto con el Ministerio de Ambiente, con el Departamento de Fauna, por todo el tema de decomiso, tortugas que estaban como mascotas y que nos llegan a nuestro refugio. Y nada, tenemos un fuerte trabajo con toda esa parte del mascotismo. Y nada, por ahí ya estaría terminando. Nada, si tienen alguna consulta, más que a disposición. Muchas gracias, Gabriela, por tu presentación. Estamos un poco atrasados en el tiempo, pero vamos a leer un par de preguntas que hicieron acá en el chat. La primera pregunta, no aparece el nombre, pero te da las gracias por la presentación y quiere consultar si tienes información más o menos desde cuándo tienen casos de fibropapiloma, y lo otro, si tienen alguna teoría del por qué ha disminuido su incidencia. Mira, la primera tortuga con fibra fue de 2004, me parece, no, 2003, que fue una tortuga, o sea, desde esa época. Ahí no sabemos bien por qué está bajando. Lo que sí que se sabe es que cuando la temperatura del agua es muy alta, se desarrollan mucho más los tumores. Entonces puede ser que la zona en la que estamos nosotros, que no es tan cálida, haga que el tumor no se genere, o sea, no se reproduzca tanto. Pero hay varios estudios, sobre todo en Hawái, con la población de Hawái, que es una población cerrada, que también tiene de tortuga verde, que también tiene fibro, en lo que se están haciendo estudios bien genéticos, porque también creen que puede ser parte de la dieta, que hay ciertas macroalgas que pueden provocar el mayor desarrollo de estos tumores. Se sabe mucho, pero se falta mucho por saber del fibro. Es un tema que se está trabajando muchísimo todavía. Perfecto, gracias, Gabriela. Y la última pregunta es de Gerardo Cerda, que pregunta, te saluda además, dice, ¿qué porcentaje de recuperación por especies han tenido los ejemplares sometidos a rehabilitación? Bien, ahí más o menos tengo los datos por ahí,
pero es un 30% más o menos de tortuga verde de los que llegan al centro de rehabilitación. Tenemos diferentes momentos, o sea, yo hablo de una tortuga que pasa por rehabilitación, aquella que pasó al menos 3 días con nosotros, porque hay animales que llegan vivos pero mueren al día siguiente porque están muy mal, y estaríamos en torno a eso, 30-35%. Depende mucho de la causa del varamiento. Una tortuga con la rapana venosa, con ese caracol, es un animal que una vez que suba la temperatura y se recupere del shock térmico que suele producirle pulmonía o algo similar, son fáciles de devolver. Pero un animal, por ejemplo, que está totalmente bloqueado por plástico, no tiene forma de salir adelante, digamos. Entonces depende mucho de la causa. Pero estaríamos en torno a eso, un 30-35% de éxito de reinserción. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. Tu presentación muy interesante. Solo un comentario. Contarle a las personas acá que están presentes que nosotros tenemos casos similares a cómo funciona Uruguay. Nosotros tampoco tenemos zonas de reproducción, sino que solamente zonas de alimentación, así que estamos sometidos a una dinámica muy similar a la que tú nos mostraste. Y Sí, de hecho, el servicio, cada vez que tenemos una tortuga que llega a la línea de costa, se lleva para rehabilitación porque se entiende que tiene algún problema en particular. Eso. Muchas totalmente. Sí, es gracias. esto. Sería un área de alimentación 100% también. ¿Hay algún caso en Arica, ¿no? Creo que hubo algún, no me acuerdo si hubo algún evento o intento de evento de anidación de alguna tortuga en algún año, no estoy hablando sin estar segura, pero es 100% área de alimentación también. Así es. Eso. Muchas gracias, Gabriela. Tenemos una segunda presentación. No sé si estará ya la doctora Olivia Blanc. ¿Estás por ahí, Olivia? Hola. Hola, Olivia. Hola. Hola, te voy a Hola. presentar mientras, Olivia, si puedes cargar tu presentación por mientras estás con derecho para poder, digamos, compartir tu presentación en pantalla. Ya. Vamos a presentar a Olivia Blanc con su charla Rescate, Tratamiento y Rehabilitación de Fauna Hidrobiológica en Magallanes. Olivia es médico veterinario de profesión, obtuvo su título en la Universidad de Chile el año 98. Su formación posterior tiene relación con capacitación en medicina clínica y cirugía, como también en manejo de fauna silvestre. Actualmente es miembro de la directiva regional en Magallanes del Colegio Médico Veterinario y también miembro del Comité de Varamientos de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Fauna Silvestre, AMEVEFAS. Durante su trayectoria se ha desempeñado en el área de la clínica de animales pequeños, especialmente en Punta Arenas, y en diversos proyectos de investigación relacionados con ecología, enfermedades y conservación de fauna silvestre, especialmente en pingüinos, lobos y focas en la Antártica. Manejo y reproducción de aves silvestres, anidamiento y monitoreo de abundancia de aves playeras, tratamiento y rehabilitación de aves contaminadas con petróleo, que es un tema fuerte en Magallanes, análisis y estudio post-mortem de mamíferos marinos e investigación, reproducción y conservación del canquén colorado. Actualmente es asesor técnico y médico veterinario encargado del Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura, donde se reciben aves y pequeños mamíferos con lesiones diversas con el fin de su reintroducción al medio. Además, es parte del equipo de veterinarios de la clínica Timauquel, encargada del tratamiento de animales menores y de especies silvestres que allí se atienden, ya sea a través del SAC, con animales que están protegidos por la ley de caza, o con nosotros con el Senapesca, especialmente con fauna protegida por la Ley General de Pesca y Acuicultura para su posterior reintroducción al medio. Por favor, doctora, adelante con su presentación. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Súper. Ya, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bonita la presentación anterior. Bonito siempre aprender de los colegas que trabajan en otras áreas, ¿no? Bueno, nuestro centro de rescate, yo quería hablarles un poco de lo que pasa acá en Magallanes. Nosotros somos un pequeño centro de rescate que en realidad inicialmente
se partió, digamos, por el tema de la problemática del canquén colorado. Ese fue nuestro foco central para crearlo. Y bueno, fue creado en el 99, pero tenemos resolución ya vigente del SAC desde el 2009, y de ahí, de a poco en realidad nos hemos dedicado a la rehabilitación de otras especies también, y bueno, cómo no, estando acá en Magallanes, ¿cierto? En un lugar, en la región, una de las regiones más australes, donde tenemos tantos pingüinos, atender María, otras especies como los pingüinos. ¿Sí? Cuéntame. disculpa que te interrumpa, ¿es posible ponerlo en modo presentación? Ay, perdón. Em, no estoy en modo presentación. Ahí. No, A ver, ahí. ahí sí, perfecto. Ya, discúlpenme. Entonces, bueno, la región de Magallanes es una región bastante diversa. Quería nos cambiamos de posición geográfica, ¿cierto? Con respecto a la presentación anterior. Ponerlos un poco en conocimiento de cuáles son las características locales. Bueno, todos sabemos que es una zona fría, ¿cierto? Pero igual quizás mencionar que también hay como subclimas y microclimas asociados que hacen, ¿cierto? En el fondo, de ecosistemas muy particulares y diversos dentro de la propia región de Magallanes. ¿Ya? Tenemos como una zona más boscosa, ¿cierto? Una zona de los Andes patagónicos, que son como fríos, qué sé yo, una zona, el estrecho de Magallanes dentro de esta diversidad es muy importante, porque hay que imaginarse que conecta lo que es el océano Atlántico y el Pacífico, ¿cierto? Y eso también desde el punto de vista de la fauna es importante. Y bueno, también algo que yo creo que es muy interesante considerar es que en esta región de Chile es la región más grande y es la región menos poblada desde el punto de vista de las personas. Y la densidad, o sea, las ciudades son pequeñas y están inmersas, ¿cierto?, dentro de un gigantesco entorno natural. O sea, nosotros estamos ubicados acá en esta punta de Sudamérica. Em, si uno mira, este es el Atlántico, ¿cierto? Por acá ingresa el estrecho Magallanes y la ciudad de Punta Arenas está ubicada por acá. Y nosotros, el resto hacia atrás, hacia el lado, prácticamente no hay grandes ciudades ni tampoco zonas urbanas. Acá están los canales patagónicos, que es todo un sistema como de mayor bosque y más lluvioso, y si es que la Punta Arenas está justo en la interfase, uno se va un poquitito más hacia el oriente, digamos, y hacia el norte encuentra esta zona que es estepa. Entonces, eso en el fondo nos hace sentir de que somos muy chiquititos y estamos metidos en la mitad de la nada, ¿cierto? Em, También quería, de cierta manera, ponernos a pensar o hacerlos, en el fondo, pensar un poco de por qué es tan importante realizar el rescate y la rehabilitación de la fauna silvestre, por qué la fauna es importante, ¿no? Bueno, es sabido que los vertebrados, en el fondo, y la biodiversidad son una pieza clave de todos los ecosistemas, y la fauna silvestre y su diversidad, ¿cierto? También son centinelas de la salud del ecosistema. Y obviamente nos parece como centro de rescate que es fundamental su cuidado y su conservación, considerando que es patrimonio natural. Y bueno, yo siendo miembro también y siendo veterinario, quería hacerlo reflexionar con respecto al concepto una salud, que en realidad yo creo que es sumamente importante y como lo refleja todo y quiere decir de que en el fondo la salud humana es parte, o
o sea, no está aparte de lo que es la salud animal y tampoco de lo que es la salud del ecosistema. Entonces, nos parece fundamental poder trabajar fuertemente en esto. Nosotros acá en Magallanes, como hablaban los colegas de la presentación anterior, tenemos como una especie de sistema, podríamos decir, de rescate de fauna. Al vivir en estas zonas aisladas, yo creo que uno puede observar lo que es la calidad humana de las personas, independiente de dónde están ubicadas. Nosotros trabajamos en conjunto, podríamos decir, muy estrechamente y con buenas intenciones. En general, por alguna razón, en Chile lo que es el rescate de fauna y rehabilitación no es una actividad para la cual existan muchos recursos asignados. Aparentemente eso también ocurre así en otros países de Sudamérica, ¿cierto? Yo podría decir que los actores acá involucrados podría ser la ciudadanía, que cada vez es más consciente y cada vez exige más que uno haga algo cuando ve un animal con algún problema, ¿cierto? Herido o en problemas, aunque que sea fauna silvestre o también animales domésticos. Están los servicios públicos con los cuales trabajamos bastante cercanamente. La clínica veterinaria Timao, que yo trabajo en esa clínica y nosotros tenemos capacitación y recibimos animales silvestres que están dañados. Lamentablemente no tenemos un hospital solamente destinado a lo que es atención de fauna, que sería lo correcto, ¿no? Y nuestra clínica veterinaria está vinculado al Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura, donde hacemos la rehabilitación de estos especímenes que logran sobrevivir dependiendo de sus dolencias. Y bueno, los que no logran sobrevivir se van al Museo Río Seco, que es un museo que trabaja bastante bien y que hacemos como en forma colaborativa, hartos trabajos de conservación juntos y de preparación de especímenes o de necropsias y análisis, ¿ya? Como centro, las principales especies hidrobiológicas que hemos recibido o que se nos ha consultado son los pingüinos de Magallanes, pingüino rey, penacho amarillo, macaroni, incluso pingüino azul, lobo fino, lobo común, foca cangrejera, también de la Antártica, foca elefante y algunos cetáceos cuando existe embaramiento. Y las principales razones por las cuales nos llega la fauna hidrobiológica al centro es por cortes o traumas que ahí luego les voy a mostrar fotografías en el cuello principalmente, procesos fisiológicos como puede ser cambio de pluma, descanso, en la playa y como está cerca de la ciudad, la ciudadanía se asusta mucho y piensa que algo le está pasando al individuo. Ataques, lamentablemente también tenemos harto caso de ataques de perros, ya que los perros están vinculados, ¿cierto?, a los centros urbanos, eso principalmente en los lugares donde existe población urbana y algunos varamientos diversos de cetáceos y donde ya sea y de pinípedos que en ocasiones salen solamente a descansar los pinípedos y resulta que están en la mitad de la calle, entonces hay que reubicarlos o definitivamente fauna marina ya varada, digamos, muerta, como cetáceos. Acá quería mostrarles algunas fotos de estas heridas que hemos observado en el cuello de los pingüinos, principalmente de Magallanes. Este es un animalito un adulto que tiene esta gran herida cortante en el cuello. Nosotros hacemos el procedimiento de limpieza en pabellón y sutura y posterior rehabilitación.
cómo habrá sido la herida de este pobre que finalmente quedó con una línea menos de su plumaje característico. Este tipo de heridas todavía no tenemos claridad si es que el origen es antrópico o es por algún depredador natural, pero ocurre con mucha regularidad, con mucha frecuencia. Si ustedes se fijan, acá hay un individuo juvenil con una laceración en el cuello que es como limpia, profunda. Acá este es otro juvenil, este es un adulto, que en este caso como que uno pensaría más bien que podría ser, no sé, casi intencional, pero no hemos logrado concluir. Este es como un acercamiento para que vean las características de la lesión. Y algunos especímenes de pingüino Magallanes, estos son juveniles, donde en este caso yo pensaría que tiene más que ver con depredación natural. Acá es como distinto que el caso anterior y acá algunos mordidos que pensamos que podría ser por depredadores. Bueno, como les contaba, aquí fotografías de los procedimientos en pabellón para limpieza de las heridas y sutura. Y también tenemos este individuo, por ejemplo, de pingüino rey, que tiene acá una gran herida, disculpando nuevamente la foto, porque se ve un poco cruento, pero esta gran herida en realidad pensamos que pudo haber sido por un depredador. Recordemos que los pingüinos dentro del ecosistema igual son una presa importante para algunos depredadores mayores. Y bueno, este individuo fue difícil la sutura de esta herida, pero finalmente le quedó una pequeña cicatriz. Acordarse que los pingüinos necesitan termorregular, ¿cierto?, a través de su plumaje, por lo tanto no pueden tener zonas desprovistas de plumas cuando son reintroducidos al medio. Este es otro pingüino rey herido que probablemente fue depredado, no está muy claro, pero alguien lo encontró y se nos consultó y se hizo todo el proceso. Pasó por pabellón, acá está herido, acá está suturado y acá está en su proceso de liberación. Ahí se le nota un poquito todavía la cicatriz, pero pensamos que fue exitosa su liberación. Y bueno, este es un pequeño penacho amarillo, que es otra de las especies que hemos recibido en un proceso, en el proceso de cambio de pluma. La gente los encuentra y los perros lo molestan, o quizás se le ocurrió salir a cambiar plumas a algún lugar inapropiado. Y entonces lo traen y solamente hay que esperar y ayudarlos un poco y después quedan como nuevos. Este es un macaroni que también cambió sus plumas y posteriormente fue liberado. Bueno, la fauna acá, como todos saben, esta zona es una zona de extracción de petróleo y de tránsito, ¿cierto?, por el estrecho de Magallanes. Hemos tenido algunos eventos de derrame. Este es un evento bastante importante. Aquí puse unos cormoranes que en realidad no tiene que ver con Cernapesca, pero es como para que vean el nivel de contaminación que sufrieron nuestros pobres individuos. Los cormoranes se murieron todos. Y los pingüinos, como son un poquito más resistentes, logramos realizar la limpieza. Esto ocurrió el 2004 en la primera angostura y las características del petróleo, no sé, o sea, en la foto yo creo que uno puede apreciarlo, pero era básicamente casi como alquitrán, más que, o sea, no,
porque era crudo y además porque acá en la región, como es frío, se solidifica. Así que es prácticamente cuando llegan a este estado es muy difícil sacarlos adelante, pero los pingüinos logramos mejor éxito con ellos. El derrame, después hubo otro derrame en el 2006, aquí hay un pingüinito afectado con petróleo y bueno, ahí en general no es que nosotros tengamos la capacidad como centro de rescate, porque somos muy pequeñitos, de hacer, por ejemplo, enfrentar un problema masivo en el caso de este derrame del 2006, de pingüinos empetrolados. Lo que se hizo ahí es que trabajamos en forma conjunta con distintas instituciones y, y finalmente logramos hacer un trabajo bastante improvisado de rehabilitación. Si se fijan, bueno, acá esto es parte del rescate, donde están los pingüinos empetrolados. Acá esto es parte del trabajo de limpieza. Si se fijan, el entorno, o sea, no es un lugar habilitado para tales características, que es como lo que uno siempre sueña poder tener para poder trabajar mejor y estar en el fondo más preparado cuando ocurren estos eventos. Pero bueno, finalmente logramos llegar a un buen resultado. Y mencionar solamente que siempre que uno hace algún, algún tratamiento en pingüinos, por ejemplo, como la limpieza de petróleo y todo eso, se requiere la rehabilitación. La rehabilitación es como una de las cosas más importantes, ¿no? Eh, eh, hasta que uno realmente logra su liberación, como vemos acá en esta fotografía, cada individuo ha pasado por lo menos como mínimo un mes siendo alimentado y siendo tratado, cuestión que finalmente nos logra llegar a este feliz término, pero no siempre lo logramos, obviamente. Mencionar un poco los varamientos de otras especies hidrobiológicas creo que es importante. Tal como lo mencionaban los colegas de Uruguay, en realidad lo más bueno es tener como una red, ¿no es cierto? Nosotros, Chile es un país sumamente largo, es un país bastante costero, o sea, tenemos una cantidad de costa increíble de norte a sur, y bueno, hoy día tenemos una mini red de veterinarios que están, donde está especialistas en fauna, AMEBEFAS, y tratamos de ayudarnos cuando existen este tipo de problemas. Acá en Magallanes hemos tenido lobo fino, lobo común, enfermo. Esto es en la costanera del estrecho, ahí ven las baldosas. Está en la mitad de la ciudad. Obviamente este animal, si es que uno lo mira y ve la condición corporal, se da cuenta que es un animal enfermo. Posteriormente era una loba común hembra, finalmente murió, y cuando hicimos la necropsia quería poner en valor la importancia de hacerle la necropsia a este tipo de especímenes. Pudimos identificar que tenía, esto es el tórax, que tenía y acá no sé si ven líquido, pero tenía una acumulación de líquido, una pleuritis impresionante. No sabemos el origen, pero por lo menos nos quedamos tranquilos que obviamente este animal salió a la playa a morir y no, en el fondo no había ninguna posibilidad de hacer una terapia con él, ¿no? A veces también hay animales sanos que salen a descansar a la playa o a lugares poblados comunes. Esta es una foca cangrejera que pensamos que estaba enferma, le hicimos un par de radiografías, tenía unas lesiones en las aletas, pero finalmente estaba sana. Ahí también trabajamos en conjunto con Senapesca.
y lo único, a veces solamente es necesario reubicarlos y correrlos un poquito del radio urbano para que no exista tanta interacción. Esto también nos pasa bastante habitual. Este, por ejemplo, es un lobo común que salió, este es un macetero, así como un arreglo de una casa. Aquí ven unos farolitos que está cerca de la costa y bueno, salió, estaba sano. O sea, acá no hay nada que hacer, pero la gente se asusta mucho de pronto cuando se los ven en lugares que no corresponden. Este es un elefante marino, una foca elefante cada vez más común. Tenemos registros de foca elefante en las cercanías de Punta Arenas. Hay una colonia que se está estableciendo al frente en Tierra del Fuego y es interesante porque en los últimos años tenemos algunas visitas y de vivos o también algunos que mueren. Por ejemplo, este individuo es una foquita elefante juvenil, o sea, en realidad es un, es un individuo de la temporada. Interesante porque hasta entonces no había habido registro reciente de reproducción de elefante marino en la región, entonces todo eso ayuda en el fondo a contribuir con la información científica cuando uno puede organizar esta información y puede realizar un estudio también de la causa de muerte. Otros variamientos de cetáceos que hemos tenido acá, por ejemplo, son una marsopa espinosa, delfín austral. Este delfín vino de la zona de pesca y nos decían que había sido baleado, por ejemplo, porque tiene esas lesiones ahí en el rostro. Finalmente, si uno hace un estudio acabado, se da cuenta que en realidad eso es depredación post-mortem de aves carroñeras y que en realidad no fue esa la causa de su muerte, ¿ya? Tonino overa, que también es bastante característico acá en la región y hemos tenido algunos especímenes varados y bueno, las ballenas o grandes cetáceos que últimamente nos han dado un poco dolor de cabeza y generalmente como centro o como persona yo trato de apoyar en lo que se puede a la gente al servicio cuando se requiere en el fondo poder estudiarlos y creo que es súper importante que se sigan destinando esfuerzos para eso, ¿ya? Quería comentar solamente que el ataque de perros acá en las zonas pobladas lamentablemente es una realidad bastante fuerte que nos pasa bastante seguido. En Punta Arenas tenemos problemas de sobrepoblación canina. Hay muchos perros abandonados, muchos perros que caminan en la vía pública sin control de sus dueños y es un tema que hay que trabajar en forma multidisciplinaria también porque hay mucho por hacer. Ejemplo de eso, un pingüino rey, por ejemplo, o sea, un pingüino emperador, peor, que fue encontrado en la costanera, estaba sano, no tenía realmente ninguna razón por la cual seguramente yo creo que salió a descansar y un perro lo mordió. O sea, insólito, me parece, por decirlo menos. Em, lo- mm, Gracias a Dios las heridas fueron menores, pero a ese nivel de interacción con los perros. Eh, Otro ejemplo, pingüino de Magallanes, en la costanera también, acá esta lesión parece una lesión menor y posteriormente hice el estudio de necropsia. em, y no lo voy a mostrar porque es feo, pero internamente el pingüino había fallecido por el ataque del perro en la playa. Este animal, si ustedes lo miran, está gordito, es un juvenil de pingüino de Magallanes y no tenía en realidad ninguna otra causa por la cual morir que no haya sido el ataque del perro. Salió a descansar y finalmente murió. Entonces, ese es un tema grave acá.
Y bueno, este es otro ejemplo más de lo mismo. Estos son especímenes del Seno Otway. En Seno Otway es una localidad cercana a Punta Arenas, donde existía una colonia grande de pingüinos de Magallanes y hubo ataques de perros asilvestrados. Bastante grave y no sabemos si es que eso generó el deterioro o en realidad seguramente hubo ahí un efecto multifactorial, pero también contribuyó en el fondo a que hoy día su población esté muy reducida. Como mensaje final, decir de que estoy en una campaña personal de tenencia responsable, diría yo, porque siempre que puedo lo menciono. Yo creo que el perro es el mejor amigo del hombre, a mí me encantan los perros, soy veterinaria, los adoro, pero creo que es fundamental educar y poder generar acciones para evitar su interacción con la fauna. Ahí está mi perra querida. Esa es mi presentación. Muchas gracias, Olivia. Eh, Muy buena tu presentación. Justo tu último comentario coincide con una pregunta que te había efectuado Karina Matamala, que justamente dice que los perros son un problema para estos individuos. Si se ha pensado en alguna solución con respecto a esto. Una pregunta igual bastante amplia, pero si nos puedes comentar un poco más detalle de lo que están haciendo ustedes como digamos, en la interna, o lo que nos mencionaste. Sí, sí, realmente es complejo el tema de los perros. Em, Pucha, está difícil la pregunta, pero hay cosas que se pueden hacer. Y yo creo que o sea, bueno, siempre se habla de que la legislación es pobre, que la fiscalización es difícil, etcétera, pero yo creo que hay que tomarlo en forma multifactorial. Porque es fundamental abordarlo por distintos flancos, por decir de alguna manera. Yo creo que las leyes están, podemos, soy más de la idea de abordarlo como de buena manera, como no tan doctrinario, sino que más mostrar y educar a todo nivel, no solo a nivel de colegio, sino que también a nivel in situ. Ejemplo, acá en Magallanes nosotros tenemos, por ejemplo, la costanera, que en muchas ciudades de Chile existe una costanera, donde la gente sale a pasear con sus animales y los suelta. Y al menos acá en la región hay una colonia de cormoranes en la costanera. Salen a descansar pingüinos, salen a descansar lobos y la gente no tiene ninguna consideración con eso. Entonces a mí me parece que quizás hacer un poco más de señalética relacionada con ese tipo de acciones como lugar de descanso, de fauna silvestre, o sea, eh, eh, educación, digamos, a todo espectador podría ayudar, porque está claro, por ejemplo, que acá, a pesar de que eventualmente uno podría multar a la persona que ande con su perro suelto o que lo tire a la calle, eso no ocurre porque hay tantas otras cosas de las cuales en el fondo las autoridades deben preocuparse que eso queda al final en una cosa súper marginal, ¿no? Eso se me ocurre porque también hay programas de educación en el colegio, eso está como más o menos resuelto, todo el mundo habla de eso, pero en el lugar, in situ, yo echo de menos que esté, que estemos todos ahí, que esté la autoridad, que esté el cartel, que esté el ejemplo, ¿te fijas? Creo que eso es fundamental, porque hay muchos lugares donde, bueno, hoy día con el tema de esta ley de protección de humedales, por ejemplo, acá se están protegiendo hartos humedales urbanos, pero sigue ocurriendo el tema. Entonces, como que creo que falta algo más como concreto, como más tangible, ¿cierto? Así es. Esa sería Bueno, mi recomendación.
A nosotros nos ocurre también, lamentablemente, nosotros como Senapesca no podemos hacer mucho, simplemente terminamos oficiando a las autoridades locales, en algunos casos particulares. Hace un poco ocurrió en Antofagasta de unos perros que atacaron un elefante marino que estaba cambiando piel y dejaron unas heridas bastante feas. Así que tuvimos Claro, que... hay una región de Chile, parece que es en Antofagasta, donde sale un elefante a descansar a la playa y hay un En grupo Atacama, Atacama. en Atacama, Don ya, Pito, y sí. hay claro, él, que hay un grupo, por ejemplo, ese ejemplo es súper bonito. Hay un grupo de personas que le puso ahí un cartelito, zona de siesta de elefante marino, no sé. O sea, ese tipo de cosas yo creo que son súper útiles porque en el fondo es una experiencia. O sea, la gente que va a caminar a la playa puede tener la experiencia de saber cómo hay que comportarse ahí, ¿te fijas? O sea, quizás más como por la buena que por la mala, porque ya como que no resultó la cuestión de tanta normativa. La normativa igual es bueno que exista, o sea, yo a diario, yo también atiendo perros en la clínica, a diario educo al tenedor de perros, pero hay que hacerlo a todo nivel, o sea, no solamente quedarse con la norma, ¿no? Hay que ponerle un poco más de esfuerzo a eso, yo creo. Efectivamente, bueno, el caso ese de Atacama es un caso bien bonito. Hay un tremendo trabajo de la dirección regional. Ahí el colega Eric Burgo lo lleva viendo hace bastantes años y tienen un sistema de turnos con la autoridad marítima, con otras autoridades del sector que se van turnando para cuidar al animal, hacen perímetros de resguardo, y están constantemente comunicándose dónde se mueve el animal cuando entra al mar y vuelve. O sea, se está monitoreando en todo momento y eso ha permitido bueno, al animal le gusta ir a veranear ahí, parece. Se siente cuidado. A mí Vamos también, a, sí. Vamos a la última pregunta, que es de Betsy Pincheira, que dice: un tema importante es el financiamiento de los centros de rehabilitación. ¿Cómo lo maneja Leñadura? chuta, súper importante eso, de La todas firme. maneras. Sí. Fundación Mi Casa. No, em, súper importante lo que consulta Betsy, de todas maneras. Es un tema en Chile. Hay muchos centros que están vinculados a casas de estudio y por ahí quizás se puede trabajar un poco más. El centro Leñadura no está vinculado a ningún centro de investigación permanente. Nosotros colaboramos, pero son puras cosas así sin fines, o sea, no tenemos un ingreso real para lo que es rehabilitación. Tenemos el apoyo de ustedes, o sea, Cernapesca, por ejemplo, cuando se hacen liberaciones, que eso también hay que considerarlo, ¿no? O cuando se hacen capturas, obviamente eh, antes lo hacíamos nosotros y ahora tenemos como un trabajo en conjunto y eso ayuda un montón, o sea, ir a liberar un individuo que chuta, hay que alejarse de la ciudad, eso al final son recursos. Lo que es la alimentación a través de Cernapesca, tenemos ahí como un sistema y vemos cómo podemos financiar eso, o sea, no financiarlo, pero conseguir, por ejemplo, pescado para alimentar a los pingüinos es un tema. Que a veces es limitante cuando, por ejemplo, existen grandes eventos de rehabilitación, como lo que fue el derrame de petróleo. Que llegar acá a esta zona, que es una zona extrema, con una cantidad suficiente de alimentos y de insumos es complejo. Entonces, por ahí, con estas buenas intenciones, logramos salir adelante. No es lo ideal, porque en realidad aquí lo que pasa es que eso entorpece un poco el funcionamiento porque uno nunca logra tener un buen desempeño. O sea, a mí me encantaría tener un súper desempeño y para eso necesitamos financiamiento. Hace un tiempo atrás hicimos
un plan de emergencia para antederrame de petróleo, como para ser presentado a distintos servicios públicos, y también la idea era presentarlos, por ejemplo, a las mineras, por ejemplo, a ENAP, que está involucrada en el tema de la extracción de petróleo, como para lograr un porcentaje de financiamiento, pero no hemos logrado como una mecánica para eso. Yo entiendo que obviamente tanto SAC como Senapesca no son como, o sea, no está dentro de sus funciones principales lo que es la rehabilitación. O sea, ustedes tienen un montón de otras funciones. Esto queda un poco marginal, pero lentamente es importante saber que va adquiriendo un rol bastante protagónico, porque en el fondo los tiempos van cambiando, y la gente también se da cuenta que todo lo que es perturbación del medio ambiente, de cierta manera uno necesita retribuir, ¿no? Entonces yo siempre me he imaginado que uno podría generar un sistema em, eh, a través de estas empresas, ¿cierto? Que generan impacto. Por ejemplo, todo lo que es minería en Chile genera un impacto ambiental, que existiera como un fondo marginal pequeñito que pudiera ser destinado a mitigar. Y dentro de lo que es mitigación está obviamente esta actividad de rehabilitación, que en Chile está muy abandonada. O sea, en Chile, por un lado, nosotros cuando existen este tipo de desastres somos como casi como los héroes de la cuestión, pero no tenemos con qué trabajar. Entonces, es fundamental como poder inventar un mecanismo de financiamiento permanente donde uno pueda destinar recursos a capacitar a las personas, a tener infraestructura ya de antemano, sobre todo en regiones como estas, que son regiones aisladas. Eso es como el ideal, pero vamos a ver si lo logramos algún día. Bueno, dicho eso, Olivia, todos se habrán dado cuenta entonces de lo importante de la labor que tú realizas entonces en Magallanes. Nosotros como servicio y especialmente la Dirección Regional de Magallanes siempre están muy agradecidos de la cooperación, de la labor, de todo la ayuda que tú nos prestas con la fauna protegida que Muchas nos gracias. corresponde trabajar. Es una de las razones, por otras más, por la cual te invitamos acá, que pudieras mostrar este trabajo a la comunidad en general. Nosotros nos pareció muy relevante, sobre todo de las primeras láminas que mostraste, porque tú tienes acceso a fauna que no está presente en todo Chile, por lo tanto hay Claro. un grado de especialización del equipo médico veterinario donde tú trabajas que es muy importante para nosotros. Para redondear la otra idea inicial también, nosotros de hace poco como en el Senapesca hemos podido ir comprando en pequeñas cantidades alimentos que ponemos a disposición donde podemos por el tema de la logística, como dices tú, principalmente entre la región de los lagos y la cuarta hemos podido llevar algo de pescado que mantenemos en Talcahuano. Y en algunos casos, como escribió Chungunga también en el chat, con la venia del juez, por supuesto, cuando hay decomisos de pesca ilegal, hemos tenido acceso a dar una fracción de ese decomiso también a centros de rehabilitación que nos prestan apoyo, incluso en algunos casos a centros de rehabilitación para animales de la ley de caza. Lo hemos coordinado con el jefe de vida silvestre del Servicio Agrícola Ganadero y ha tenido bastantes buenos resultados. Eso, básicamente. Bueno, quisiéramos agradecer la presencia de todos ustedes. Esta presentación, estimo yo que a partir del miércoles va a estar disponible completa en la página web del servicio y para que ustedes puedan acceder y van a estar atentos también en sus correos al próximo webinar donde los vamos a invitar nuevamente y esperamos contar con su participación. Así que muchas gracias a todos, que tengan todos una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego.